Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Sobre las cartas a la mesa. Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Habrán notado que se suspendieron los cierres de campaña de cara a las PASO, todo por supuesto, como decían ustedes, por la conmoción que provocó ayer en el conurbano y en todo el país la muerte, el asesinato de una nena, Morena Domínguez, de apenas 11 años, cuando dos personas en moto le quisieron robar. Lo que sabemos desde la información policial es que la abordaron en la entrada de la escuela, en Lanús, para robarle la mochila, tironearon. Aparentemente fue un golpe en el abdomen, porque primero se creía que había tenido que ver con un golpe en la cabeza, pero bueno, después se conoció que fue un golpe en el abdomen. La ambulancia demoró como 40 minutos, lo cual empeoró su cuadro, y había en el medio manifestaciones y reclamos de los vecinos diciendo cómo es que durante 40 minutos no llega ni la policía ni la ambulancia. O sea, también una desprotección en esa zona, cuando hace rato que además vienen reclamando por este tipo de robos. Un episodio que provocó la lógica reacción de los vecinos, incluso vecinos agrediendo a la policía. ¿Y qué es lo que sabemos? Primero hubo 7 aprehendidos, aparentemente todos parte de una misma banda, y después quedaron 2 detenidos, uno de 25, uno de 28, que son hermanos y que en principio fueron los responsables del hecho. Ahora tienen que ser indagados y se va a conocer un poco más, pero por ahora la Fiscalía cree que el caso ya está resuelto. Es cierto que con premura, ayer el ministro Berni declaró que el caso estaba resuelto, y digo con premura porque aún si este caso estuviera resuelto, ya nos pasó hace unos meses con otro episodio de inseguridad, con un asesinato, que Berni enseguida salió a decir, ya está, ya tenemos los detenidos, y los detenidos al final eran inocentes, fueron soltados, no tenían nada que ver. Entonces, por eso uno en esas situaciones es más prudente. Pero la Fiscalía, en la propia justicia, por ahora creen que el caso está definido. ¿Por qué apareció la discusión respecto de un joven de 14 años, o un adolescente, en realidad, un niño, podemos decir, de 14 años? Porque desde la Municipalidad de Lanús, desde muy temprano, la Municipalidad de Lanús, recordemos, el intendente es Néstor Grindetti, pero está de licencia ahora por la campaña para precandidato a gobernador bonaerense por la lista de Patricia Bullrich, pero además porque está como directivo independiente, quedó finalmente después de la renuncia de Doman. Bueno, tiene un montón de actividades, entonces había sido elegido como intendente de Lanús, pero ahora está en uso de licencia. Entonces, en distintas tareas, y sobre todo en el área de seguridad y la jefatura de gabinete, está a cargo Diego Kravetz, a quien conocemos de hace tiempo porque capaz que a algunos les suena en la Ciudad de Buenos Aires, porque ha sabido ser legislador porteño. De hecho, vive un poco en la Ciudad de Buenos Aires y un poco allá. Entonces, desde la Municipalidad de Lanús ayer informaron, difundieron, salieron a decir que había un adolescente de 14 años que se había hecho cargo del hecho. En realidad lo que pasó es que en todos los allanamientos que se hizo, parece que encontraron, porque todavía no está confirmado que sean los peritajes, pero parece que encontraron la moto a donde estaban las personas que cometieron este robo. Entonces, como encontraron la moto en una casa y en esa casa estaba el adolescente de 14, y como quienes manejan habitualmente estas situaciones dicen que los adolescentes suelen hacerse cargo, o en realidad les piden en las bandas que se hagan cargo de determinados delitos porque no van a ser condenados del mismo modo que los adultos. Entonces, tremendo. El pibe inicialmente dijo fui yo, pero no lo dijo en una declaración, lo dijo ahí cuando entró la policía. Esto es lo que se difundió. Tampoco sabemos si es así, insisto con que lo dijo la Municipalidad de Lanús. Pero una vez que se difundió este dato, empezó a circular, y también a partir de datos que daban desde la Municipalidad de Lanús, pero también de algunos periodistas que tuiteaban en redes, empezó a circular que lo difundían como este muchacho de 14, que es el responsable, decían, del crimen de Morena, tiene relación con una diputada nacional. En realidad lo que pasó... Claro, porque en realidad lo que pasó fue que este adolescente de 14 años, hace unos meses, fue detenido por un robo. Y en la calle, después de la detención, la policía le estaba pegando. Entonces pasa justo por esa zona la diputada Natalia Saracho, del MTE, de Juan Grabois, pasa por esa zona, se para y dice... Dejen de pegarle al pibe. No dice no lo detengan, no dice este pibe es inocente. Total. Dice dejen de pegarle al pibe. Pero todo esto se utiliza, porque está bueno que ahí empecemos a desmenuzar, y gracias, Flor, porque estás siendo totalmente clara con lo que estás contando.
hay que desmenuzar esto, porque si no estaba tal, o sea, cada uno va a decir que el político adversario es el que instó a que esto sucediera a 3 días de las PASO. Sí, lo cual es un carancheo total, porque la verdad... Claro, es un carancheo, son caranchos, loco. No se puede pensar en... Mira, te diría, no se puede pensar en una responsabilidad directa o se puede pensar en todas las responsabilidades directas, porque la verdad esto podría haber pasado... Es lo mejor pensar en todas las responsabilidades, ¿no? Y sí, porque la verdad esto podría haber pasado en cualquier municipio, no sé si en todas las provincias, pero en varias provincias, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la verdad que es mucho carancheo señalar a uno sin decir, che, hay que pensar evidentemente un plan integral. Lo que suele pasar con estas cosas es que inmediatamente lo que parece más fácil es pensar en la mano dura. Lo que pasa es que ya tenemos la experiencia del caso Bloomberg, cuando en un hecho dramático, porque además había sido un secuestro seguido de muerte, que se había llenado la Plaza de Mayo y que había conmovido el crimen a mucha gente. Entonces Juan Carlos Bloomberg, el papá de Axel, había preparado un proyecto de ley con un montón de medidas de mano dura. Y el proyecto de ley en ese contexto de conmoción fue aprobado y la verdad que eso fue un problema en la legislación. De hecho, muchas de esas leyes ya no existen más porque fueron un inconveniente, no vinieron a solucionar nada. Entonces, ojo también con las soluciones mágicas y rápidas, porque parece que la mano dura fuera una solución inmediata, porque se dice fácil, es una frase, y la verdad es que no vino a solucionar, por lo menos en nuestra experiencia, nunca nada. Entonces hay que pensar un poco más integralmente y por supuesto que es muy doloroso pensarlo en este marco. Ayer decía el gobernador Kicillof que había hablado con la familia y que por supuesto lo que más quieren es que haya justicia, y bueno, uno no puede pedir nada, no puede pedirles a los vecinos que no tengan bronca, no puede pedir que el país no se conmueva con esto es así, pero ojo con los carancheos intermedios. Bueno, esto que decía, no es que la diputada Saracho tenga un vínculo con este pibe, sino que había querido en ese momento parar la golpiza, no le creyeron a ella que era diputada, la llevaron a ella detenida en ese momento y se difundió el caso porque dijeron que ella quiso intervenir por un pibe que había robado, bueno, que tiene 14 años. Ahora, lo que sabemos, lo que se difundió respecto de las dos personas que sí iban en la moto, estos hermanos de 25 y 28 años, que no quiero dar más detalles, pues la verdad que en principio, hasta que no se los juzgue, es gente que está detenida y no sabemos mucho más, pero lo que sí se difundió es que habían pasado la noche de Paco, que estaban recontrapasados y que después lo que le robaron a Morena, en realidad el celular, lo vendieron enseguida a cambio de Paco. Lo que quiero decir es, no para justificar nada, sino para entender los contextos de los que estamos hablando en marco de consumo problemático de sustancias y además sustancias muy adictivas y muy complicadas, que generan algo muy complicado. Y evidentemente porque gente con antecedentes que no es solamente si salen o no salen, tampoco el Estado encontró ninguna contención, si los vio pasados, si tuvieron antecedentes donde entraban recontrapasados. Bueno, obviamente acá también falla el Estado y ahí también hay que pensar qué hacer. Es una situación muy excepcional porque todos sabemos que es muy violento que pasen en una moto y te roben, pero también sabemos que en general eso no termina en un asesinato. Probablemente. Claro, pero digo, esta vez terminó espantosamente mal, pero ¿cuánta gente ha estado caminando en bicicleta, en la parada del colectivo y la arrebatan? Sí. Te arrebatan la mochila y te arrastran, te arrebatan digamos, esto no es algo que no sucedió nunca. No, lo más común, es lo sucede más común. todo el tiempo, nos acostumbramos, pero sucede todo el tiempo. No termina en muerte y menos de una nena de 11 años. Exacto. Que estaba con su celular para tener más seguridad. Es tremendo todo el rulo que hace esto. Sí. Y es tremendo también que todos lo utilicen para buscar la mano dura nada más. Evidentemente, alguno dirá, bueno, pero si todavía no se pudo solucionar, la única forma es con mano dura. Bueno, con mano dura tampoco se pudo solucionar, ¿eh? Sí, y no es una distracción que se mencione a una diputada del Frente de Todos para vincularla con este hecho. Hace un rato Tenenbaum entrevistaba a Kravitz y le decía, ¿por qué nombras a diputada? ¿Qué tiene que ver la diputada? No, la diputada no tiene nada que ver. Ah, pero la nombrás en las entrevistas. No, pero la nombré porque es el mismo chico. Claro, no importa, pero quede instalado primero que es un menor de edad, porque de hecho ahora se está hablando de vuelta de bajar la edad de imputabilidad, no tiene nada que ver con este hecho.
o sea, hubo una situación de un menor del que por supuesto nos tenemos que ocupar, pero no tiene que ver directamente con este hecho, pero queda instalado, y para un montón de gente, hay un menor involucrado en este hecho, y queda instalado que hay una diputada del Frente de Todos. No importa, al margen de esa situación, que es un carancheo total. No, al margen no, porque eso modifica también ciertas situaciones. No, ni hablar. Eso le da rédito, es rédito político para los caranchos de siempre. Ni hablar. No. Yo en mi lectura, pero bueno, cada uno obviamente vota lo que vota, pero en mi lectura esto hace mirar mal a la clase política en líneas generales, también en muchos casos a una parte importante de la sociedad, que a veces también mira de reojo, ¿cierto? Y no se quiere enterar de ciertas cosas que suceden. Pero sí puede ser, o por lo menos se percibía ayer en la manifestación de Lanús, que esto haga que mucha gente directamente, por este enojo con la clase política, decida no ir a votar. La verdad que no sabemos cómo va a repercutir, porque ya no sabíamos nada de cómo va a ser la elección del domingo. Viste que hay elecciones que más o menos se saben. Aparte sí, todo es muy complicado. Esta no se sabe nada y tampoco se sabe qué repercusión va a tener este episodio. Lo que sí sabemos es que la clase política ha decidido, por suerte diría yo, cerrar las campañas sin ningún acto, porque ya no hay mucho más que decir. Gracias, Florcita. Muy, muy perfecto todo y lamentable.